Bueno, muchas aristas del tema productivo, fundamentalmente cuestiones de orden nacional que impactan de lleno en la línea de flotación de nuestra red, de nuestro entramado de pymes, porque Santa Fe tiene la característica, por supuesto, de tener grandísimas empresas, pero también de tener un tejido de pequeñas y medianas industrias, comercios, servicios, logística, que son las grandes dadores de empleo, que son las que siempre bancaron todo, ¿no? El inversor que hundió su capital con la esperanza de hacer una provincia más grande, dando trabajo muchas veces a gente conocida, termina siendo una empresa familiar, bueno, está enormemente golpeada. Veamos por qué. Primero porque tenemos una política nacional que ha congelado la economía, los grandes capitales están a la espera de grandes beneficios y los más chicos están en ese vaivén de un consumo que bajó enormemente por un gran ajuste que hace que la gente tenga menos plata en el bolsillo, menos ingresos, menos recursos y la rueda baja. Es tan sencillo que lo entiende cualquier persona. Cuando mucha gente deja de tener trabajo o trabaja menos o gana menos, luego deja de comprar. Y ese dejar de comprar es la industria que retrocede. Los datos fríos te dicen que el último mes bajó un 18%, es decir, nuestro sistema productivo viene para atrás. Y después, bueno, la inflación ha hecho que los que tienen espalda para bancar con inventarios de mercaderías que se revalúan, ganan. El que tiene nada más que su plata en el bolsillo pierde. Así que en eso estamos, en un sistema productivo golpeado que lejos de tener menos impuestos como se había prometido, cada vez lo sienten más y con un país que está a punto de votar una ley que solo va a beneficiar con menos impuestos a las grandes fortunas de más de 200 millones de dólares. Estamos hablando de montos inalcanzables que nos cuesta entender siquiera qué representa tanta fortuna y que no tiene la certeza de que al encadenamiento productivo, es decir, aquella gran industria, no te traiga de China los insumos que necesita y aguas abajo nuestras pymes queden absolutamente desguarnecidas. Así que sí, muy, pero muy preocupados. Bueno, mira, Santa Fe tiene 6.000 pymes que están dentro del ámbito de FISFE, que es una de las instituciones a las cuales nos reunimos el otro día, la Federación Industrial de Santa Fe, que tienen empleo directo de 140.000 personas, pero indirecto de 400.000. Esto es lo que yo te digo, tan importante consolidar a nuestras empresas locales, porque dan trabajo acá y son las que más, vamos a hablar en términos de la macroeconomía, barreras de salida tienen. Es decir, una gran inversión internacional entra y sale. Cuando quiere lo decide, levanta su piso frente al río y se vuelve a su país. Nuestro industrial pyme sabe que tiene 5, 10 empleados. Para él son familias que dependen. Entonces, bueno, que el Estado compre y contrate con nuestras empresas santafesinas es enormemente importante. Es una manera de garantizar. La otra es la obra pública. Antes, cuando hablábamos de cómo están nuestras empresas, fíjate que a nivel nacional se frenó toda la obra pública. Lo vimos con el faltante del gas, por ejemplo. ¿Eso qué quiere decir? Que no solo se perjudica a las empresas para las cuales una obra pública es una mejora de calidad de vida, sino también al empleo. Lo ves en la UOCRA, lo ves en metalúrgicos, lo ves en las que tienen que ver con las energías. Digo, ¿cómo un país va a salir adelante si frenás ese flujo virtuoso de inversión y empleo local? Bueno,
un balance muy positivo de estos 6 meses. Primero, sentir el orgullo, Fernando, de ser la primera mujer en presidir la Cámara de Diputadas y Diputados en los 100 y pico de años de nuestra historia democrática. No solo haber sido electa, sino haber sido reelecta en mayo, cuando empezó el periodo de sesiones ordinarias. Sin duda, puedo brindar mi experiencia. No es sencillo dirigir un cuerpo parlamentario con miradas distintas y también mi vocación de diálogo. Por el lado de la relación con el gobernador, claro, el camino recorrido nos aceita y nos facilita un grado de conocimiento y de confianza y de objetivos muy comunes. Yo tengo por el gobernador un enorme respeto. Él hizo su camino, siempre lo dice, ¿no? En su pueblo, en Hugues, empezando como nada, como un militante radical en su caso desde muy joven. Fue luego estudiante y licenciado en Ciencias Políticas. Y luego en la política la vida nos fue cruzando, cuando él fue diputado provincial la primera vez, por supuesto cuando fue ministro de Seguridad de Miguel, los años que compartimos la Cámara de Diputados, y ahora llegamos a Unidos, ambos con un liderazgo consolidado, en el radicalismo, en el socialismo, en la construcción de un frente más amplio. Entonces nos hemos propuesto, y yo lo dije en la campaña, mira, cuando yo explicaba que quien ganara la lista de diputados llevaba 28 votos e iba a tener el timón de ser quien apalancara el trabajo del gobernador o quien le pusiera un freno de mano, decía esto. Y esto es el resultado. Hemos votado en este tiempo más de 30 leyes, prácticamente todas por más votos que los propios, hasta por unanimidad. Bueno, eso es fruto del convencimiento que tenemos puertas adentro del gobierno ampliado. Cuando digo gobierno no digo solo el Ejecutivo, sino el Legislativo también, y también la vocación de diálogo con las minorías parlamentarias. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Concejales por un día. Primera vez al cine y al teatro. Alumnos al consejo. Promesa de lealtad. Sumate. En el consejo, vos y tu escuela son protagonistas. En el operativo de invierno reforzamos la asistencia a personas en situación de calle por las bajas temperaturas. Realizamos recorridas diarias, diurnas y nocturnas, donde identificamos a quienes nos necesitan. Les acercamos comida y abrigo. Junto al personal de salud le brindamos asistencia sanitaria y les ofrecemos alojamiento en los refugios de la ciudad. Si ves a alguien que necesita ayuda, llama al 147. Escribí Rosario Bogar o comunicate con Munibor, Municipalidad de Rosario. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Avanzamos con el plan de calles, con intervenciones en 1000 cuadras, 45 barrios de la ciudad, 14 corredores prioritarios. En este mes estamos trabajando en la reconstrucción de las calles España, Alvear, Santa Fe, en el pavimento definitivo de Empalme, Las Delicias, Ludueña, Uriburu y La Guardia, y con tareas de bacheo en los barrios Tiro Suizo, 7 de septiembre y Echesortu. Más calles con nuevo pavimento. Municipalidad de Rosario. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Bueno, el tema seguridad, inseguridad, es el que por supuesto llevó la mayor cantidad de tarea, porque era el tema más urgente, el tema en el cual se iban las vidas, te diría uno de los temas
peor trabajados en el gobierno anterior y que como tal impactaba y en Rosario de una manera superlativa. Habíamos llegado a tener niveles de homicidios, de delitos enormemente superiores a los límites de todos los tiempos. Entonces ese fue el desafío y para eso había que cambiar normas, sí, como vos decías, de una manera diferente a lo que habíamos hecho. Pensar en que la provincia tomara para sí el narcomenudeo, pensar que la provincia avanzara en un régimen penitenciario diferente, porque desde allí se organizan delitos afuera, pensar en un cambio en el Ministerio Público de la Acusación, es decir, los fiscales que llevan adelante la acusación, la persecución del delito. Bueno, acá te nombro 3 casos, el juicio por jurados, el cuarto, y muchos otros, pero era darle una vuelta, ¿para qué? Para que desde el Estado pudieras, con herramientas más modernas, enfrentar un delito que se hizo más complejo, más organizado, con mayor nivel económico y por tanto con mayor nivel de corrupción también. Y bueno, creo que no nos gusta hablar de números porque cuando uno dice bajaron los homicidios, igual estás hablando de gente y de familias que han quedado víctimas, pero haberlo bajado a la tercera parte en lo que va del año te demuestra que se podía, que con eficiencia, con decisión, con mucho trabajo, sin ningún tipo de complicidad, se podía. Mira, como santafesinos muy mal, este gobierno entiende el federalismo absolutamente invertido, digo, es porteñocéntrico y desconoce el interior del país. Prácticamente no hay figuras de peso que no sean de Buenos Aires. Entonces tienen una mirada, vuelvo a decirte, desconocedora totalmente de lo que pasa en el interior productivo, y Santa Fe es eso. Entonces, cuando te quitan los subsidios al transporte y dejan que la provincia se haga cargo, no es porque hoy lo escuchaba al nuevo ministro coordinador Francos diciendo, bueno, es federal que se hagan cargo. No, porque los impuestos los pagamos nosotros. El combustible que cargas en tu auto, que el vecino que nos ve lo carga en su auto, va a Buenos Aires y si no vuelve, eso es federalismo absolutamente invertido. Entonces, bueno, como santafesina mal porque atacan la producción. La verdad que Puyaro puso el pecho a decir, no toquen las retenciones, que no aumenten las retenciones ni al campo, no las pongan en la industria, porque quiebran una matriz productiva que es la que sostiene una provincia con empleo. Como socialistas, absolutamente ofendidos. El presidente es un hombre que no tolera que alguien piense diferente de él. Y probablemente a muchos nos pase que no nos guste que otro piense distinto. Ahora, la vida en sociedad y la vida política y la responsabilidad de un gobernante es ser respetuoso. Y Milei, con gente de la cultura, con gente del periodismo, con gente de la política que no piensa como él, es grosero, soez, violento en su manera de expresarse, y eso perjudica, lo perjudica a él en el respeto a su investidura y perjudica la vida en relación. Respecto a Unidos, cuando nosotros conformamos este frente de frente, así lo llamamos al comienzo, sabíamos que pensábamos distinto. Sin embargo, dijimos, el foco es Santa Fe, nos ponemos firmemente a tejer los acuerdos en lo que pensamos igual y dejamos un poco de lado lo que pensamos distinto. Claro, hay tensiones, sí, donde no las hay, pero me parece que nos gana el respeto y creo que este trípode que formamos entre el gobernador, la vicegobernadora presidenta del Senado y yo presidenta de la Cámara de Diputados, somos 3 líderes de 3 partidos políticos distintos, el radicalismo, el PRO, el socialismo, y sin embargo estamos sosteniendo esto con una gran convicción, una gran vocación de diálogo y poniendo a Santa Fe primero.
Bueno, las 3 provincias de la región centro son las más activas del país. Me cuesta decir las más ricas porque uno no quiere ser desconocedor de otras riquezas, pero digo, este entramado enormemente activo, fundamentalmente de industrialización, de bioeconomía, de ciencia aplicada a la actividad agropecuaria, pero a la actividad industrial, de logística. Digo, somos provincias con un voltaje de desarrollo muy similar y es el más alto del país. Quizás sí, la provincia de Buenos Aires también, pero ellos tienen otra escala y hasta te diría otra historia política que no las une de la misma manera que a nosotros. Hoy tenemos 3 gobernadores que, si bien vienen de 3 pertenencias políticas distintas, los une una cuestión generacional, están en sus 40 y 50, y son gente que uno les advierte una apertura en la mirada, ya no es el dogmatismo, no son gente de la grieta, no son gente del dogmatismo. Y bueno, Puyaro preside este año la región centro y tenemos muchas cosas que nos unen y que es interesante que las peleemos juntas. A mí me da, por ejemplo, una cierta envidia cuando las provincias patagónicas te ganan en su fuerza para el combustible del petróleo y no ganamos nosotros nuestra fuerza de biocombustible de la soja o de otros elementos. Entonces me parece que sí, que hay un gran futuro. Ahora Agroactiva va a mostrar esa impronta de desarrollo de la región centro y sí, vamos a estar ahí acompañando y mirando para adelante. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Concejales por un día. Primera vez al cine y al teatro. Alumnos al consejo. Promesa de lealtad. Sumate. En el consejo, vos y tu escuela son protagonistas. En el operativo de invierno reforzamos la asistencia a personas en situación de calle por las bajas temperaturas. Realizamos recorridas diarias, diurnas y nocturnas, donde identificamos a quienes nos necesitan. Les acercamos comida y abrigo. Junto al personal de salud le brindamos asistencia sanitaria y les ofrecemos alojamiento en los refugios de la ciudad. Si ves a alguien que necesita ayuda, llama al 147. Escribí Rosario Bogar o comunicate con Munibor, Municipalidad de Rosario. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Avanzamos con el plan de calles, con intervenciones en 1000 cuadras, 45 barrios de la ciudad, 14 corredores prioritarios. En este mes estamos trabajando en la reconstrucción de las calles España, Alvear, Santa Fe, en el pavimento definitivo de Empalme, Las Delicias, Ludueña, Uriburu y La Guardia, y con tareas de bacheo en los barrios Tiro Suizo, 7 de septiembre y Echesortu. Más calles con nuevo pavimento. Municipalidad de Rosario. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Iniciamos las obras para reparar más de 100.000 metros cuadrados de veredas en los 6 distritos y en corredores comerciales barriales. El plan, en conjunto con EPE y con Aguas, también incluye veredas verdes, 600 nuevas rampas de accesibilidad y el regreso del plan esfuerzo compartido entre el frentista y el municipio. Conoce más en rosario.gov.ar, Municipalidad de Rosario. Bueno, se cumplieron 9 años de Ni Una Menos, un Ni Una Menos que nació a raíz del femicidio de Kiara Páez. Es importante recordarlo porque fue un femicidio en nuestra provincia, en la ciudad de Rufino, y se cumplieron 9 años en los cuales, bueno, las situaciones de violencia se han ido profundizando. Más en este contexto, estamos bajo la órbita de un gobierno de derecha, fascista, violento, donde, bueno, queda más que visible que su proyecto político
es en torno a ir en contra de los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras, de la erradicación de las políticas públicas, de la pérdida de soberanía. Está impulsando diferentes medidas que atentan contra nuestro pueblo y en ese sentido los feminismos no quedamos exentos. Para este 3J estamos en un aumento de las violencias, de los femicidios, los transfemicidios. Recordemos que, bueno, justamente este 3J va a estar enmarcado en el repudio a la denuncia de violencia por la masacre de Barracas, el triple lesbicidio que Justo Barrientos atentó contra 2 parejas de lesbianas en la ciudad de Buenos Aires. Un claro hecho de violencia, de odio, y un odio que está sostenido también sobre la base de los discursos de quienes hoy tienen funciones públicas. Desde Milei hacia abajo, ¿no? La principal responsabilidad política del Ejecutivo y todos sus funcionarios. Y en ese sentido no solamente lo podemos identificar en base a los números que hoy nos encontramos con los femicidios, sino también en las políticas que lleva adelante el gobierno, que, como decía, es un claro proyecto hambreador, ajustador, que sobre la base de quienes hoy están pagando el costo de las políticas es el pueblo y no es la casta, como así prometía en campaña. Y una identificación importante a lo que hace a la enemistad de los movimientos sociales, y en ese sentido el movimiento feminista no está exento. Definiendo a los feminismos como enemigas, sobre todo por las transformaciones sociales que hemos ido ganando, pero también sobre un claro mensaje de disputa, de discusión política y de agenda, identificando cuáles son las violencias que hoy el gobierno transmite, identifica y las lleva adelante, ¿no? Porque tenemos hoy vigente un decreto de necesidad y urgencia que lo que hace es profundizar sobre las violencias económicas a toda la sociedad. No estamos hablando de una agenda sectorizada en lo que respecta a las mujeres, las lesbianas, a las travestis, trans y no binarias, ¿no? Todo el colectivo LGTB, sino identificando claramente un DNU que desregula la economía, que profundiza las violencias económicas, ¿no? Porque hace a cómo llegamos a fin de mes, que no llegamos a fin de mes, no llegamos ni al 10 del mes, una desregulación sobre lo habitacional en términos de alquileres, una desregulación del mercado en términos de que hoy los precios de los alimentos están por las nubes. Entonces, todo ese tipo de definiciones políticas que hacen a pagar el costo sobre la base de los intereses de Milei, de las corporaciones, de los CEOs, porque claramente tanto el DNU como la ley bases que está pronta a debatirse en el Senado de la Nación es un mensaje y un disciplinamiento y identifica bien por dónde quiere ir. Y en ese sentido, creo que la transversalidad de los problemas son contundentes, ¿no? Los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras, y que repercute principalmente sobre un sector, sobre mi sector, sobre los movimientos sociales que hace a las trabajadoras de la economía popular. En ese sentido, la ley base, y para identificar algunos puntos, por qué repercute y cómo impacta las definiciones del gobierno de Milei sobre los feminismos, y es lo que se expresó este 3J, denunciando la violencia, denunciando el ajuste, denunciando el hambre, porque hoy millones de argentinos no llegan a un plato de comida. Miles y miles de merenderos y comedores no tuvieron hace 6 meses los alimentos, bajo el compromiso del gobierno nacional, después de tantas medidas de organización y de lucha de los movimientos sociales, de entregar los alimentos que tenían guardados, ¿no? Entre grandes comillas, con una clara intencionalidad política que hace a desabastecer a los merenderos y comedores, quienes hoy alimentan al pueblo argentino. Luego, una quita del monotributo social, que es la institucionalización del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras que no se encuentran en la formalidad. Al mismo tiempo, erradicando la moratoria previsional, que es lo que nos permitió a miles de mujeres que no solamente trabajan en sus hogares, sino que han realizado trabajo en otros hogares, en otras casas, y aún así no fueron reconocidos el Estado. Bueno, hace un tiempo logramos esa moratoria previsional, de poder jubilarnos. A nuestras madres, nuestras vecinas, nuestras abuelas se jubilaron bajo esa herramienta y esa posibilidad y ese derecho. Hoy la ley base la quiere erradicar. Quiere aumentar la edad jubilatoria de las mujeres, ¿no? Y al mismo tiempo
en el marco de la modernización laboral, la pérdida de licencias, la cantidad de tiempo para sostener un trabajador en empleo en la formalidad, con el permiso a los empresarios a echarlos cuando quieran. Estos ejemplos demuestran cuál es el proyecto político de Milei, hacia dónde quiere ir y cómo impactan todas las medidas. En 6 meses aumentó de un 40% de pobreza a un 50%. La inflación en un más de 140%. Pérdida de la actividad económica. Estos indicadores dan cuenta de cómo hoy el gobierno Milei atenta contra toda la mayoría del pueblo. No sobre las corporaciones, sobre los CEOs, sobre los empresarios, quienes hoy definen la agenda económica, y sobre todo que también nos encontramos en una situación muy compleja, no solamente en el ámbito nacional, sino también en la provincia. Puyaro y el municipio, en este caso de Rosario, van en la misma sintonía. El transporte aumenta el boleto en los próximos días a 940 pesos. Eso es un claro golpe a la economía de nuestras familias. Y hoy las mujeres, las diversidades, no están exentos de estos problemas. La provincia, en el mismo sentido, pongo ejemplos contundentes para poder pensar y analizar en qué situación nos encontramos hoy, nuestra ciudad, nuestra provincia y a nivel nacional nuestro país, para entender qué es una voluntad y una definición política de llevar adelante estas medidas. La provincia, quería decir esto, hace unos días dictaminó para el despido de más de 50 trabajadoras y trabajadores en la Secretaría de Género, secretaría que en su momento, en la gestión anterior, fue ministerio y que hubo una degradación jerárquica en sintonía con lo que sucede a nivel nacional, y están por despedir a más de 40, 50 trabajadores de la Secretaría. Eso es un claro basamiento de las políticas públicas también de género. Entonces, todos estos puntos fueron denunciados, 3J, sobre entendiendo que con violencia y con hambre no hay ni una menos. Sí, las trabajadoras sociocomunitarias, como las promotoras de género, salud, socioeducativas, los espacios de primera infancia, pero principalmente las trabajadoras sociocomunitarias, quienes llevan adelante la tarea de darle de comer, ¿no?, a miles de familias. Durante la pandemia las reivindicamos siendo las heroínas que sostuvimos, ¿no?, de las organizaciones sociales, un momento de emergencia y urgencia que tenía que ver con una pandemia. Hoy, sobre las claras, esas trabajadoras no están siendo reconocidas, al contrario, están siendo vapuleadas, están siendo violentadas, y son las compañeras, las trabajadoras sociocomunitarias, que en el marco de las organizaciones sociales, en el marco de espacios colectivos, ONG, se organizan para darle un plato de comida a una familia que en su momento eran 30, hoy son más de 100. Entonces, el rol para nosotros sí son las heroínas, porque a partir de la organización de la comunidad, de fortalecer las redes que tenemos en el barrio, hasta el día de hoy se le puede dar un plato de comida, con el crecimiento abismal de la cantidad de familias. También entendiendo que muchos comedores cerraron, sí, porque es muy difícil sostener. Cuando desde el gobierno nacional no te dan los alimentos, desde la provincia no te dan los alimentos, desde el municipio no te dan los alimentos, o sea, es muy difícil sostener la comunidad, ante la necesidad, teniendo en cuenta también que son las organizaciones quienes llegan a lugares donde el Estado no llega. Y son quienes hoy, a partir de donaciones, de que nos organizamos a través de la panificación, se venden productos panificados y con eso se puede garantizar una olla. Sobre la base de quienes hoy son realmente las que sostienen la comunidad y la comida de miles de personas que ojalá pudiéramos llegar más, pero la realidad es que también hay un responsable. Hay responsable de esta situación. Y ojalá que el día de mañana esta situación no suceda más o no vaya en crecimiento, pero lamentablemente entendemos que esta situación va a ir en crecimiento. Y hoy el rol de las trabajadoras de la economía popular es central para responder a las necesidades que tienen nuestras familias. Concejales por un día. Primera vez al cine y al teatro. Alumnos al consejo. Promesa de lealtad. Sumate. En el consejo, vos y tu escuela son protagonistas.
Cuando jugás oficial con la Lotería de Santa Fe, estás contribuyendo al bienestar de la provincia, porque gran parte de las utilidades permiten al Laboratorio Industrial Farmacéutico de nuestra provincia la fabricación y entrega gratuita de medicamentos a 1,5 millones de santafesinos que se atienden en el sistema público de salud. Con Lotería de Santa Fe, ganás, ganamos. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. En el operativo de invierno reforzamos la asistencia a personas en situación de calle por las bajas temperaturas. Realizamos recorridas diarias, diurnas y nocturnas, donde identificamos a quienes nos necesitan. Les acercamos comida y abrigo. Junto al personal de salud le brindamos asistencia sanitaria y les ofrecemos alojamiento en los refugios de la ciudad. Si ves a alguien que necesita ayuda, llama al 147. Escribí Rosario Bogar o comunicate con Munibot, Municipalidad de Rosario. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Avanzamos con el plan de calles, con intervenciones en 1000 cuadras, 45 barrios de la ciudad, 14 corredores prioritarios. En este mes estamos trabajando en la reconstrucción de las calles España, Alvear, Santa Fe, en el pavimento definitivo de Empalme, Las Delicias, Ludueña, Uriburu y La Guardia, y con tareas de bacheo en los barrios Tiro Suizo, 7 de septiembre y Echesortu. Más calles con nuevo pavimento. Municipalidad de Rosario. Que yo creo que el desafío de hacer más presente a la universidad pública donde no estaba y de habilitar que puedan llegar los que todavía no llegaban es ineludible para una institución que además es consecuencia del esfuerzo colectivo que hace la sociedad para sostenerla. Y a veces a los universitarios se nos pierde de vista ese principio tan básico y elemental, pero tan potente, que es ser conscientes que hay una sociedad que la pasa mal y que es esa sociedad la que con su esfuerzo sostiene todo lo que sucede en el ámbito universitario. Entonces, tiene que volverle a esa sociedad no solo la formación de profesionales de excelencia, que es lo que la universidad naturalmente hace porque es su misión primaria, sino una institución que genere herramientas que puedan transformar la vida de esa sociedad, que puedan cambiar la vida de la gente, sobre todo de la gente que la pasa mal. Y de allí nuestra obsesión, y digo nuestra porque lo considero una tarea colectiva, de poder hacer presente la universidad en aquellos lugares donde nos llegaba, de comunicarla mucho más con los municipios y comunas del centro-sur de la provincia de Santa Fe, de vincularlos con todas las instituciones, organizaciones de la sociedad civil y de habilitar cosas que permitan que quienes por alguna razón pasaban por frente de la universidad pública y la miraban con cierto recelo o con la desesperanza de saber que nunca iban a poder estar adentro, habilitar cosas que le permitan efectivamente transitar nuestras aulas y nuestros pasillos. Entonces, destinamos mucha energía a tratar de cumplir con ese mandato que para mí es ineludible, pero además hay una razón adicional. Yo tengo una tradición, una trayectoria personal muy vinculada a la vida de la UNR. O sea, no podría contar mi historia si no cuento al mismo tiempo la historia de la universidad. Y en cada paso que fui dando desde el año 94, cuando ingresé a la Universidad de Rosario, fui de alguna manera también soñando, imaginando cuál era esa universidad que necesitaba no solo la comunidad de la UNR, sino la sociedad de Rosario y la provincia de Santa Fe. Entonces, cuando a uno le toca, después de ese tránsito, ocupar una responsabilidad tan importante como esta, que además es un gran honor, y yo creo que no puede dejar pasar el tiempo sin destinar el mejor y el mayor de sus esfuerzos a poder cumplir con ese objetivo. Entonces, hay como dos cosas: mucha conciencia del rol que la universidad debe ocupar en un momento tan delicado del país y de extremar todas las medidas para que efectivamente pueda estar a la altura de las circunstancias. Y al mismo tiempo hay como un desafío personal de poder estos años hacer lo que esté a mi alcance y dejar lo mejor de mí
para que la universidad que quede el día que yo me vaya y tome la posta otro equipo de gestión sea la más parecida a la que alguna vez, no solo personalmente, sino colectivamente con mucha gente soñamos. Para mí es muy importante cuando alguien asume una responsabilidad pública cumplir con lo que se comprometió. Esto que parece tan simple, dicho así, no es lo más frecuente, no es lo que pasa todas las veces. Y yo soy politólogo de formación, reivindico la política como una herramienta de transformación, y yo creo que el problema de legitimidad que tiene la política hoy, en parte, en buena medida, está asociado a que la política se convirtió en la explicación de la imposibilidad. Hoy quien asume una responsabilidad pública dedica más tiempo a explicar por qué no pudo hacer o por qué no puede llevar adelante lo que prometió o dijo que era necesario. Y yo creo todo lo contrario, yo creo que se le devuelve legitimidad a la política cuando se une lo que uno piensa con lo que uno dice, con lo que uno efectivamente hace. Entonces, para mí fue casi un mandato el día que asumí. Muchos me decían, bueno, fue un discurso muy largo donde planteaste demasiados objetivos. El 6 de agosto del 2019 nosotros dijimos, hay que hacer todas estas cosas. Y para mí era un mandato, el 6 de agosto del 2023, poder contarle a mi comunidad que esas cosas que prometimos o estaban en marcha o estaban hechas. Y ese es el mayor valor de lo que construimos. Y efectivamente fue así. El 100% de las cosas que nosotros anunciamos el 6 de agosto del 2019, en agosto del 2023 estaban en marcha. Y en agosto del 2023 pusimos otra hoja de ruta para estos 4 años y estamos trabajando para poder garantizarla. Por supuesto que después hay contextos que pueden ser más favorables y te habilitan que las cosas se puedan hacer más fácil, y hay contextos que son más complejos como los que nos tocaron atravesar. Pero sin descanso uno tiene que ir por esos objetivos. Y la verdad que a nosotros nos tocaron años muy difíciles porque los primeros años compartimos con pandemia y todas las dificultades que eso planteó. Todos estos años con dificultades económicas y mucho más acentuada en estos últimos meses por el desfinanciamiento que atravesó el sistema de educación superior. Y aún con todo eso, la Universidad de Rosario puede contar que atravesó uno de los procesos de expansión en materia de infraestructura y propuesta académica más importantes de su historia. Entonces, a mí me desvela todos los días, me acuesto pensando qué es lo que faltó hacer y me levanto imaginando la hoja de ruta del día para poder cumplir con ese mandato. Yo creo que la política relajó mucho esta, que para mí es una necesidad ineludible para poder garantizarse legitimidad. Entonces, te diría que casi por mi compromiso con la política, con la gestión pública, hago un esfuerzo adicional para reivindicar desde la gestión ese ejercicio de la política que puede ser, si hacemos las cosas bien, una herramienta de transformación. A ver, nosotros atravesamos un año muy complicado. En realidad ya veníamos con dificultades, teníamos un presupuesto que se definió en septiembre del 2022. Ya el 2023, el año pasado, fue un año muy complejo porque en un contexto inflacionario pierde capacidad ese presupuesto para resolver las dificultades que se nos presentan. A fin de año se otorgaron 2 cuotas adicionales de refuerzo. El presupuesto de gasto de funcionamiento, que es lo que el Estado le manda todos los meses a la universidad para que pueda, como lo dice su denominación, funcionar, es decir, hacer todo lo que hacemos por fuera del pago de salarios, lo envía en 12 cuotas. El año pasado, para morigerar el impacto de la inflación, se otorgó como una cuota 13 y una 14, pero que no se consolidaron como actualización de la cuota de gasto de funcionamiento. Entonces, cuando arrancamos enero de este año y se decide reconducir el presupuesto 2023 para el 2024, arrancamos con la cuota al mismo valor que se había definido en septiembre del 2022. Y así estuvimos hasta el mes de marzo, donde tuvimos un incremento del 70%, pero en el mismo periodo de tiempo ya había habido un 350% de inflación. Entonces, esa fue la fundamentación de lo que nosotros empezamos a plantear muy razonablemente, porque esto quiero destacarlo, como una necesidad para revertir urgente una situación que ponía en serio riesgo la posibilidad de continuar con el desarrollo normal de nuestras actividades.
pero no fue dramatismo por parte de las universidades. Efectivamente era así, hay un problema de carácter técnico que a veces es difícil de explicar. Nosotros, cuando el Estado nos envía, no es que nos envía la plata, nos autoriza un crédito presupuestario. Contra ese crédito nosotros imputamos cada compra, cada licitación, cada cosa que hacemos. Si vos tenés una inflación de 350 a 400% y el presupuesto, el crédito autorizado a vos se te actualizó solo en un 70%, y hay algún momento, te va a alcanzar para menos tiempo, entonces hay algún momento donde no vas a tener contra qué imputar. Y en ese momento que no tenés contra qué imputar, no puedes pagar la luz, ni el gas, ni el agua, lo básico, lo mínimo para poder funcionar. Esto lo vinimos trabajando con las autoridades nacionales desde enero de este año, planteándoles la preocupación, los problemas que eso generaba. En el caso de nuestra universidad, solo para que te imagines el tema de la luz, los primeros 4 meses del año pasado pagamos 120 millones, los primeros 4 meses de este año 450 millones. No había manera de seguir así. Y en abril decidimos con el Consejo Interuniversitario Nacional, ante la falta de respuesta y la urgencia que ameritaba la situación, convocar a una gran manifestación nacional que pueda visibilizar el problema y al mismo tiempo poner en valor el rol estratégico que nosotros entendemos la educación superior tiene, sobre todo para un país como la Argentina. Y lo que pasó en abril fue realmente maravilloso. Yo nunca vi una cosa así, he participado de muchas manifestaciones, nunca vi algo tan conmovedor y tan contundente como ese día, y creo que eso nos permitió, mira, las sociedades suelen ser siempre más inteligentes que su dirigencia, y fue la sociedad argentina la que volvió a poner las cosas en su lugar. Incluso mucha gente que puede suscribir las ideas del gobierno nacional en otros aspectos, pero que dijo: a la educación pública, a la universidad pública, a la ciencia nacional, hay que cuidarlas porque eso es parte del capital de la nación. No es parte de los problemas que tenemos. Y a partir de ahí pudimos empezar a encontrar otro registro en la interlocución. Después, desafortunadamente, erráticamente, se tomó la decisión de reconocer la actualización pendiente solo para la Universidad de Buenos Aires. Eso, por supuesto, que provocó malestar en el resto del país. Es como un eslabón más de esa cadena de desencuentros entre un país que se reivindica federal y que después en la práctica de federal no tiene absolutamente nada. Todas las universidades lo que hicimos fue pedir el mismo incremento que se le había dado a la UBA para las otras 60 universidades, que además representamos el 85% de los más de 2 millones de estudiantes universitarios que tiene la nación. Y finalmente, luego del reclamo, luego de que el Congreso Nacional, a donde fuimos también, convoque a una sesión especial, luego de que se alentaran las comisiones, tuvimos la respuesta de las autoridades nacionales, que no solucionan la totalidad de los problemas, que no es el paraíso, pero que naturalmente nos saca del infierno y nos da el oxígeno suficiente para poder llegar a diciembre de este año sin lesionar ninguna de nuestras actividades básicas. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Concejales por un día. Primera vez al cine y al teatro. Alumnos al consejo. Promesa de lealtad. Sumate. En el consejo, vos y tu escuela son protagonistas. Cuando jugás oficial con la Lotería de Santa Fe, estás contribuyendo al bienestar de la provincia. Porque gran parte de las utilidades permiten al gobierno provincial la compra y provisión de insumos médicos y de laboratorio a 32 hospitales de alta y mediana complejidad del sistema de salud pública provincial. Con Lotería de Santa Fe, ganás, ganamos. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. En el operativo de invierno reforzamos la asistencia a personas en situación de calle por las bajas temperaturas. Realizamos recorridas diarias, diurnas y nocturnas, donde identificamos a quienes nos necesitan. Les acercamos comida y abrigo. Junto al personal de salud le brindamos asistencia sanitaria y les ofrecemos alojamiento en los refugios de la ciudad. Si ves a alguien que necesita ayuda, llama al 147. Escribí Rosario Bogar o comunicate con Munibor, Municipalidad de Rosario.
Son solo 6 pasitos, Kini 6. 654-321 Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654-321 Kini 6. Avanzamos con el plan de calles, con intervenciones en 1000 cuadras, 45 barrios de la ciudad, 14 corredores prioritarios. En este mes estamos trabajando en la reconstrucción de las calles España, Alvear, Santa Fe, en el pavimento definitivo de Empalme, Las Delicias, Ludueña, Uriburu y La Guardia, y con tareas de bacheo en los barrios Tiro Suizo, 7 de septiembre y Echesortu. Más calles con nuevo pavimento. Municipalidad de Rosario. Esa obsesión que yo tengo por devolverle algo de legitimidad, de la legitimidad que perdió a la política como herramienta de transformación, me lleva todo el tiempo a extremar los recursos, las opciones, el esfuerzo para encontrar los caminos que permitan resolver los problemas que se nos presentan o los desafíos que nos planteamos. Uno puede tener dos opciones, puede pasar por las instituciones asumiendo una responsabilidad, administrando más o menos lo que está y entregando la posta a quien venga en su debido momento, o puede tener la opción, que es la que yo siempre elijo, de que cuando te toca asumir una responsabilidad, tenés que hacer lo que siempre dijiste que desde ahí había que hacer. Y eso fue lo que hice en términos personales, pero sobre todo lo que hago en términos colectivos, porque las cosas que están pasando en la Universidad de Rosario son producto del esfuerzo de su comunidad. No hay voluntad de un rector, de un equipo de gestión que produzca los cambios que se están llevando adelante si no hay ganas en las comunidades de que esos cambios efectivamente se hagan realidad. Y te decía recién, nosotros atravesamos uno de los procesos de expansión más importantes en términos académicos de infraestructura de la historia, en condiciones tremendamente delicadas, porque hubo pandemia, crisis económica. Y bueno, fue porque hay una comunidad que a pesar de esas dificultades, aún con todo y a pesar de todo, se paró sobre su responsabilidad, estuvo otra vez a la altura de las circunstancias y fue por esos desafíos. Solo para mencionar algunos ejemplos. Nosotros tenemos 3 escuelas medias que son preexistentes a la constitución de la UNR como tal. El Politécnico, el Superior y la Agrotécnica. Son nuestro orgullo además, centenarias. En estos últimos 5 años creamos 4 escuelas más. La de Sociales, que era una deuda que tenía la Universidad de Rosario para completar la propuesta de formación media, el Polo Educativo de Puerto General San Martín, el Polo Educativo de General Lagos y el Polo Educativo de la ciudad del Trébol. Hoy tenemos más de 2.000 chicos y chicas cursando en esas escuelas que además son propuestas extraordinarias. Además, pusimos en marcha una secundaria virtual. Hay más de 500 personas terminando la escuela media, que por alguna razón, en algún momento de su vida, tuvo que dejar. Ahora con el gobierno de la provincia de Santa Fe vamos a anunciar la ampliación de esa propuesta para todo el territorio provincial. Además pusimos en marcha una escuela de oficios. Además creamos 10 carreras de grado que permitieron que hoy ya, cuando todavía no se completó el ciclo, tengamos más de 15.000 estudiantes que antes, porque esas propuestas no estaban contenidas en el ámbito universitario público, no lo podían hacer. Y para todas estas cosas, que además requieren naturalmente muchos recursos para poder ponerse en marcha, porque hay que pensar infraestructura, cargos docentes, personal administrativo no docente que pueda acompañar el desarrollo de estas propuestas, no recibimos un solo peso adicional de presupuesto. No es que nos dieron, bueno, quieren crear una carrera nueva, acá están los recursos. Lo hicimos con el presupuesto existente de la universidad. ¿Cómo lo hicimos? Extremando las opciones, optimizando los recursos, redireccionando partidas hacia otras prioridades que nosotros considerábamos más relevantes, con esfuerzo de la comunidad para imaginar propuestas colaborativas. Antes, cada vez que se creaba una carrera, era como que le pertenecía a una sola facultad y no había diálogo con las otras. Ahora todas las carreras nuevas están compartidas entre 2, 3 facultades, entonces eso nos permite colaborar en el esfuerzo, pero además optimizar los recursos ya existentes en esas facultades. Yo creo que la política requiere también, para volver a hacer que las cosas sucedan, esto que parece tan simple así, que es lo menos frecuente, requiere recuperar imaginación
por un lado, para poder resolver creativamente los desafíos que ese hacer presenta, pero también requiere recuperar un sentimiento más genuino respecto de lo que se quiere ser. Yo creo mucho en esto de que nadie puede lo que no quiere antes y nadie quiere lo que no sintió primero. Y yo no tengo ninguna duda de que si están pasando todas estas cosas que pasan en la Universidad de Rosario es porque hay una comunidad que siente esa universidad que debe y quiere ser y por eso provoca estas transformaciones. Un montón de cosas faltan hacer y te diría que la agenda es infinita. Además yo tengo la capacidad de imaginación, no tiene límites, por lo cual se me ocurren todos los días cosas donde creo que genuinamente la universidad tiene que mejorar y donde además tiene que hacer mejores aportes para que la sociedad pueda estar mejor. Yo soy de los que cree que la universidad, porque la defensa aguerrida que yo hago de la universidad pública no es condescendiente con todo lo que hacemos, no es desde un lugar conservador de decir, bueno, nosotros tenemos esta universidad, no hay que cambiar nada. No, en un mundo que cambia vertiginosamente, para que la universidad pueda cumplir bien su misión, para que no tenga riesgo de intrascendencia, también tiene que transformarse profundamente. Y yo lo planteé en agosto del año pasado cuando iniciamos la segunda gestión. Soy de los que cree que hay que provocar una especie de segunda reforma universitaria, que para mí tiene dos grandes pilares: una reforma administrativa profunda, sobre todo las instituciones más tradicionales y más grandes del sistema. No tiene nada que ver lo que tenemos con el mundo que estamos viviendo y hay que ponerlo más en sintonía. Y sobre todo una reforma académica, pedagógica, curricular profunda. Hay que volver a hacer que lo que sucede en el aula sea trascendente. Y hoy, por el desarrollo de la tecnología, por los jóvenes que ingresan a la universidad, por el mundo que estamos viviendo, no podemos seguir haciendo las mismas cosas que hace 10, 20 o 30 años atrás. Entonces hay que pensar los tipos de carrera, hay que pensar los planes de estudio, hay que pensar los modos de enseñar, hay que reinventar de alguna manera muchas cosas sobre la base de las fortalezas que tenemos, porque hay muchísimas que hacemos bien. Es una herramienta extraordinaria la universidad pública, sobre todo un dispositivo de movilidad social ascendente fenomenal que no tiene ningún otro país del planeta y que tenemos que cuidar. Pero sobre esa base hay que ir por lo que falta para no desentonar, no solo con el mundo que estamos viviendo, sino con la expectativa que la sociedad deposita sobre nosotros y sobre todo con los sueños que miles de jóvenes en este país tienen de poder algún día pisar nuestra universidad. ¿Para qué hacer esa reforma administrativa profunda, esa revolución de carácter académico? Para tener una institución en mejores condiciones para aportar a lo que yo entiendo es necesario hoy en la Argentina y que interpela particularmente a la universidad pública, que es la construcción de una especie de épica por la inclusión, la convivencia y el desarrollo. Y la universidad no puede eludir a ese objetivo. Es casi un mandato. Yo digo siempre que el sacrificio colectivo de la gratuidad valga la pena. Ese no es un mensaje para la sociedad que hace ese sacrificio, ese es un mensaje para nuestra comunidad. Y hay una tendencia casi frecuente en la vida de todas las instituciones a conformarnos en lo que hacemos cotidianamente, a relajarnos en ese lugar, a dejar que las cosas transcurran. Y yo creo que cuando uno toma conciencia que en lo que reivindicamos como un derecho, que es el acceso a la educación superior, hay también una responsabilidad que exija el privilegio de poder llamarnos universitarios, no tenemos derecho a fallarle a esa sociedad que espera mucho de nosotros. No tenemos derecho a descansar en lo que hacemos cotidianamente, no tenemos derecho a conservar lo que, si no nos transforma, de tanto conservarnos, nos termina hundiendo. Entonces, la primera convocatoria fue a sacudir la modorra, a corrernos de la zona de confort, a activar. Porque además tiene de maravilloso la universidad eso, que cuando vos frotás un poquito, aparecen propuestas, iniciativas, programas, todos en diálogo con lo que necesita Rosario y la región. En todos los temas de la región, la universidad puede hacer un aporte. Bueno, es imperdonable que no lo haga. Porque esa sociedad que la pasa mal a través del Estado destina innumerable cantidad de recursos para que nosotros podamos tener el privilegio de llamarnos universitarios. Bueno, eso tiene que volverle a la gente para transformarle y cambiarle la vida. Y en eso estamos trabajando. Después hay iniciativas puntuales que se inscriben en esos objetivos generales.
Creo que nos hace falta, así como avanzamos multiplicando la propuesta de formación media, seguir creciendo la propuesta de formación de grado. Y ahí creo que hay que pensar una nueva facultad. Y como esa te podría decir muchas iniciativas, pero sí lo que van a tener de nosotros, porque no es un desafío personal, hasta el último día que nos toque estando en esta responsabilidad o en la que fuera, es el esfuerzo que esté a nuestro alcance para cumplir con ese mandato. Y ahí creo que hay que pensar una nueva facultad, y como esa te podría decir muchas iniciativas, pero sí lo que van a tener de nosotros, porque no es un desafío personal, hasta el último día que nos toque estando en esta responsabilidad o en la que fuera, es el esfuerzo que esté a nuestro alcance para cumplir con ese mandato.